Muy bien, mis queridos Belis, Mendoza y Zambrano. Espero que me hayan dicho la verdad y que se sientan bien. Hoy es 3 de febrero del 2025 y nos estamos reuniendo para hacer la clase de Lengua Española 1 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central. Hoy que toca comenzar a hablar del sistema APA. Bueno, en realidad no deberíamos decir que hay que hablar del sistema APA, deberíamos decir que hay que hablar de los sistemas de notación bibliográfica, de referencias bibliográficas, la forma en que uno declara las fuentes de donde proviene lo que afirma en sus trabajos académicos y en otros que no lo son. Eh, ¿De dónde provienen las ideas que da cuando no se trata de las que se le han ocurrido a uno, ¿no? Eh, las ideas que uno cita o las ideas que menciona o que alude, sin decir, bueno, sin decir no, diciendo claramente a quién se atribuyen esas ideas. Deberíamos decir que hay que hablar de los sistemas que existen ah, para hacer esto, para ser honestos, disciplinados y rigurosos en la expresión de las ideas que hemos investigado, pero el programa no permite que nos dediquemos a los diversos temas que existen, ¿no? Hay dos o tres o cuatro sistemas que se utilizan para expresar la bibliografía, las fuentes del conocimiento que uno pone en los trabajos, pero el tiempo el programa nos da tiempo de uno apenas, y no creo yo que dé mucho tiempo tampoco para este. Como el más extendido, el más conocido, también el más temido, no comprendo por qué, pero es el más temido. El más conocido, el más aplicado en el mundo académico en todas partes es el de la Asociación Estadounidense de Psicología, APA. Entonces, ese es el que se ha elegido para hablar de alguno de los sistemas en esta semana, en la semana en que hablamos de la notación bibliográfica en el curso. Yo decía que es el sistema más temido porque he observado todo el tiempo que todo el mundo se horroriza, se escandaliza, aterroriza, se paraliza eh, cuando se habla de APA, todo el mundo lo maldice, todo el mundo hace memes en que se burlan de él y lo satanizan. Y a mí me parece que eso se parece mucho a una tontería, ¿no? Porque es un sistema que es bastante coherente. Miren que digo que es bastante coherente, no es que lo sea 120%. eh, pero bueno, una vez que uno lo comprende, que tampoco es la mar de difícil comprenderlo, es inmensamente útil y muy sencillo de aplicar. Eh, Esto de sencillo de aplicar seguro que es lo más discutible de lo que estoy diciendo, pero póngase usted a examinar las estrellas para que vea que llega un momento en que ya todo cuadra. Usted no puede ver un rayo de luz en el cielo sin tener la certeza de que esa luz proviene de tal planeta o de tal estrella o de tal constelación o lo que sea. Una vez que uno adquiere experiencia en un área del conocimiento humano, ya no hay dificultad demasiado grande. La sigue habiendo, lógicamente, claro que sí. Si no, ¿cómo avanza la ciencia? Sino aplicando el conocimiento anterior para resolver nuevos problemas. Si hubiera un momento en que la ciencia o los fenómenos estudiables por la ciencia se detuviera,
entonces ya llegaría un momento en que la ciencia desaparecería porque no habría nada más que estudiar, ¿no? Ya todo estaría sabido, y eso no es así, y ojalá que siga siendo así por la eternidad. Pasa con el sistema APA también. Una vez que usted se pone a estudiarlo y lo comprende, ya está comprendido, entonces usted lo aplica donde haga falta, de la manera más adecuada posible, siguiendo sus criterios, lo aprendido, su inteligencia, su imaginación, todo lo que hace falta. Eh, Digo todo esto, me detengo mucho en decir esto porque es necesario que los estudiantes dejemos de tenerle temor al APA. Como decía hace meses que era necesario que dejáramos de tenerle temor al plan de texto. Como digo siempre, que hay que dejar de tenerle temor a todas estas cosas que simplemente han sido creadas por nosotros mismos, solo que ustedes y yo no habíamos nacido, ¿no? Pero estas cosas las crearon mentes humanas. O sea, no es posible que nosotros no las podamos comprender. Un exceso de humildad, un exceso de cobardía, un exceso de no tener confianza en uno mismo. Sí, uno tiene que tener confianza, perdón, uno tiene que tener confianza en sí mismo, poquito, ¿no? Por lo menos. Además, ya les mencioné esto en un mensaje de WhatsApp. Además de todo esto que acabo de decir, las normas APA y las normas de los otros sistemas de expresión bibliográfica eh, son, en el fondo, bueno, y casi hasta la superficie, cosas que ya conocemos o que deberíamos conocer, que deberíamos haber ya estudiado y tener internalizadas en nuestro conocimiento y en nuestra práctica cotidiana, como por ejemplo el uso de las mayúsculas, las reglas de ortografía, las reglas de puntuación, las reglas de acentuación, esas cosas. Te conoce bien esto y una lectura que le dé a las normas de APA será suficiente para que se diga, ah, bueno, pero esto es lo más lógico. Una vez que uno sabe poner signos de puntuación, se reduce la, el- se reduce el número de habilidades nuevas que tiene que aprender para aplicar APA. Una vez que uno sabe poner las tildes donde van, que uno sabe que este signo puede ir con aquel, que aquel con el otro no, etcétera, una vez que uno tiene ya formada la lógica del uso de todas esas, de todos esos conocimientos que hemos debido ir acumulando, las reglas APA se vuelven muy sencillas. Miren, yo nunca recibí clases sobre las normas APA, ni ningún otro sistema. Eh, Porque cuando yo era estudiante, yo terminé la última materia que había en mi programa, eh, no sé, yo no oí nunca hablar de sistema APA ni de ningún sistema que sirviera para poner la bibliografía, ni las referencias, ni nada. Eh, no sabía, por supuesto, que existía la bibliografía. Al final de los trabajos, ah, siempre o casi siempre, uno ponía una lista de los libros, las revistas, los artículos, lo que sea que había usado. ¿Y qué conocimiento usaba? Por lo menos yo. ¿Qué conocimiento usaba yo para hacer esa lista? Las que había aprendido en cuarto y quinto grado, ¿no? Poner el apellido del autor, coma, nombre del autor. Después de eso, bueno, por ahí viene el título, la fecha en que fue publicado el libro, o el artículo, la revista, lo que sea, la carta, la grabación. En esos tiempos casi no se utilizaba nada de grabación porque existían pocos medios sencillos de usar. O sea, si uno oía en la radio un programa donde decían algo que era interesante para algo que uno estaba investigando, uno lo podía anotar, pero ¿de dónde sacaba uno esa grabación? Era muy difícil. Bueno, se podía ir a la radio y solicitar, pero trabajo inmenso, tomaba mucho tiempo. Hoy en día uno llega y se mete en la página web de la emisora de radio y seguro que por ahí hay una transcripción del programa que no le interesa y demora uno menos de un minuto en encontrarlo.
y lo guarda en su computadora y cada vez que lo necesita lo utiliza. Bueno, digo esto porque ahora podemos hacer fácilmente referencias bibliográficas, por ejemplo, de información que encontramos en audio y cuando yo era estudiante eso casi era impensable. Estaba diciendo que qué conocimiento utilizaba yo para hacer mi lista de bibliografía, la que me habían enseñado en primaria. Y no estaba yo mirando por la ventana cuando los maestros estaban hablando de eso. Yo estaba mirando la pizarra, el profesor, lo que estuviera diciendo el profesor. Y en general, creo yo, que mis compañeros también aprendieron eso. Era muy sencillo. Nombre del autor, que hay que ponerlo más o menos, hay que ponerlo al revés para hacer un orden alfabético. La lista tiene que estar en orden alfabético, eso lo sé yo desde primaria. Eh, Después, en alguna parte hay que poner el año en que se publicó el libro y el nombre de la editorial, el título, por favor. Eh, pero bueno, era también fácil darse cuenta de que cada quien ponía esas cosas en su orden. Yo ya no recuerdo el orden que yo ponía, pero seguramente nombre y título inmediatamente, eso, claro que sí. Uno revisaba los libros que había en esos tiempos y se daba cuenta de, bueno, aquí como que hay un orden. Parece que lo último que ponen es el año. Ahora el año se pone inmediatamente después del nombre del autor. Bueno, en APA, que hay otros sistemas donde ponen el año en otra parte. Se trata simplemente, ya lo dije, de orden. Es una cosa de orden. Porque APA pone el nombre del autor primero, después la fecha, después el título, etcétera. Bueno, hay otros sistemas que ponen el año al final. Hay otros sistemas que no quieren poner el apellido primero y el nombre después. Orden. Que hay unos sistemas que no ponen los títulos de los libros, de las obras enteras en cursiva, sino entre comillas. Y gran diferencia. Pero qué dificultad tan grande recordar que en este sistema que estoy utilizando yo no es en comillas, sino sí, en APA. Otro detalle que hay con eso de las comillas y las cursivas es que los libros, las obras enteras, usted tiene, por ejemplo, Cien años de soledad, un libro, cursiva. Pero si usted tiene un artículo que acaba de leer en el periódico y lo quiere utilizar para un trabajo que está escribiendo, como eso no es una obra entera, comillas. Yo no le veo la enorme dificultad que hay en recordar eso. Más me cuesta recordar, por ejemplo, cuándo y por qué la luna se pone chiquita, se pone como un arco, que cuando es cuarto menguante, cuarto creciente, pues la luna llena es muy fácil de reconocer, pero las otras fases, eso me cuesta muchísimo más, ¿no? Claro, me concentro y me sale, sí, y tengo un almanaque al frente, es más sencillo, pero que las obras enteras, los títulos de obras enteras van en cursiva. Y si es un título de un capítulo de un libro, o si es un poema nada más de un libro que usted tiene, de un libro de poemas que tiene en su casa y solo cita un poema, no todos, eso va entre comillas. Eso es muy fácil de recordar. Además, este es el campo en el que uno desea especializarse. ¿Cómo que eso se le dificulta? Eso tan sencillo se le dificulta tanto. No puede ser. Es una cosa que uno tiene que enseñarse a sí mismo. Es un asunto sencillísimo en el área a la que yo me quiero dedicar. Entonces, esto no puede representar para mí una dificultad mañana o pasado. Esto tiene que darme vergüenza a mí decir, ay, no, es que yo las comas no las domino. No, señor, ¿cómo usted no domina las comas y usted se ufana de decir que es licenciado en idiomas? ¿Qué significa eso? Es como que un médico diga, ay, chico, tú sabes que yo la fiebre no la reconozco de la gripe, yo me confundo, me traen a los niños y bueno, el otro día le recomendé a uno quimioterapia para ver si se le quitaba la fiebre, que digo yo que era fiebre, porque a veces me confundo con gripe. Vas a matar al pobre muchachito si le vas a hacer quimioterapia para quitarle la fiebre. Bueno, si para quitarle el cáncer es posible también que el muchachito no lo resista, pero por favor. ¿Cómo puede ser que una cosa tan sencilla sea tan difícil de reconocer para ti que eres el especialista, ¿no? Si tú eres el especialista, ¿qué quedará para mí? Bueno,
De esa forma tiene uno que pensar con respecto a su profesión. Al que le van a preguntar es a mí, porque cuando se trata de pescado, bueno, le preguntan a mi primo Iván, que es pescador, ¿no? Me preguntan qué pescado es, y yo, Iván, ven acá. El especialista es él. Me preguntan, mira, ¿qué está? ¿Esta es una palabra de origen indígena, o es inglesa, o es esdrújula, o que si que es un sustantivo o es un verbo? Sí, en este caso me tienen que preguntar a mí. Aquí el especialista soy yo. Entonces, no puede ser, muchachos, que no estoy diciendo que ustedes hagan eso, pero tengo 20 años encontrándome gente que me dice, ay, no, profe, es que yo me confundo entre el nombre de la editorial y el nombre de la ciudad. Y ese asunto de APA es muy difícil. Y entonces, ¿con quién cuenta Venezuela? Como decía aquel antiguo comercial. Entonces, ¿con quién contamos, no? Si tú eres el especialista y no me sabes decir, es que tengo que ir a un brujo. Eso no puede ser. Entonces, chicos, les digo que no hace falta que les diga que esto es un asunto que tenemos que comprender claramente y no cuesta casi nada, por cierto. ¿Y por qué tenemos que comprenderlo claramente? Porque nosotros vamos a ser los especialistas en este asunto. No podemos esperar que nos den nuestro primer empleo para decir, ay, ¿cómo era la cosa? ¿Qué es lo que pongo primero? ¿El título? ¿El año? ¿El segundo nombre del autor o el primer apellido? ¿Cómo era la cosa? No. El día que llegue el primer empleo que usted tenga, en el que vaya, que lo contraten como traductor o como profesor de idiomas o como intérprete o como lo que sea, eso ya hace años que usted conoce esas cosas muy bien conocidas. Y de modo que desde el primer día usted deslumbra a los demás con eso, con esas habilidades. No es por la vanidad de deslumbrar a nadie, no es por eso, porque eso es lo que tiene que ser. Para eso estamos en esto. Para eso nos desvelamos y para eso descuidamos otras cosas, porque nos interesa muchísimo esta formación por la que estamos pasando. Eh, y resulta que este asunto de APA, de los sistemas de bibliografía, son la cosa más sencilla del mundo. Bueno, quizás no sean la más sencilla del mundo, pero puede ser la siguiente. Y además se trata de conocimiento que ya tenemos o que deberíamos tener. Esto de la ortografía, la acentuación, la puntuación, es una cosa que en primaria lo atormentaban a uno con eso. Harían bien en dejar de atormentar a la gente con eso y presentarlo de una forma menos terrorífica, ¿no? Terrorífico no es, muy conveniente conocerlo y además es fascinante. Eh, el asunto de APA es un asunto de uniformidad, de orden y además de reglas que ya conocemos o deberíamos conocer, que también son bien sencillas de aprender. Decía en el mensaje del grupo de WhatsApp que, bueno, no le vamos a cortar la cabeza aquí a nadie. Estaba diciendo, no dije lo de la cabeza, pero lo digo ahora. No es que le vamos a cortar aquí a nadie si no se acuerda de la regla de acentuación que le toca a esta palabra, pero bueno, tienen hasta esta tarde para hacerlo. Siempre les digo eso. No hay problema si no se acuerdan de la regla. Eso está escrito. Vaya y consulte. Haga ejercicio para que la semana siguiente no tenga problemas con eso. Eso es un asunto que nos aqueja a todos. Durante todos los estudios que hemos hecho en la vida, desde primaria, quería decir desde preescolar. Aquí en la pantalla veo un niño que creo que está en preescolar, hijo de Durán. Este, desde preescolar hay cositas, pequeños sectores del conocimiento que nuestros maestros nos van lanzando todos los días, 5 días a la semana. Hay pequeños sectores de ese conocimiento diario que nos llega que nosotros vamos descuidando. Le ponemos mucha atención a la clase de acentuación, por ejemplo, pero resulta que cuando nos hablaron de, de, de aquellas sílabas que tienen una vocal abierta y una vocal cerrada, que entonces en ese caso la regla que se aplica es esta. En ese momento sí, que pasó una mariposa muy bonita por la ventana y nos quedamos viendo. Cuando regresamos,
a ver al profesor, entonces, ay, ya había pasado la cosa, ¿qué fue lo que dijo? Fulano, ay, no, déjame quieto, estoy atendiendo la clase, o mira, yo tampoco entendí, o no me interesa, o lo que sea. Entonces ahí va quedando un pequeño blanco que ya la semana siguiente, cuando uno viene a la clase de ese mismo tema y tiene que aplicar la norma que mencionó el maestro la semana anterior, uno se dice, ah, mira, sí, ese es cuando me puse a mirar como tonto por la ventana, como si en el camino a casa no viera yo mariposas, me pongo a verla durante la clase y me pierdo lo que dice este señor que me está dando clase. Y entonces, el mes siguiente hay otra cosa, otro momento como ese en la clase de matemáticas, entonces ahí queda, ¿cómo se dividen las fracciones? Ah, mira, eso. ¿Por qué me puse yo a verle las piernas a fulanita? Qué bellas esas piernas, pero en este momento, en ese momento no era lo que me interesaban las fracciones. Me pongo a ver otra cosa, se me va creando un espacio donde me falta conocimiento. Ya el mes que viene hay examen sobre esto y ya seguro que ese ejercicio me va a salir. Que en vez de dividir las fracciones, las multiplico. Va a dar otro número, por favor. Y así pasa en las clases de historia, no me acuerdo de por dónde me dijeron que había muerto Simón Bolívar, y pasa también en la clase de química, porque bueno, yo no sé por qué, nunca he sabido, no puse atención suficiente ese día, no me acuerdo, no supe nunca por qué el agua y el aceite no se juntan, o por qué el río Orinoco y el Caroní no se juntan cuando llegan al mismo cauce y se ve uno de un color y otro de otro color, kilómetros que parecen dos ríos, pero uno solo, ¿por qué será eso? Mira, mi maestra de geografía lo explicó y yo estaba amarrando los zapatos. Todos estos son ejemplos de pequeños instantes, pequeñas lagunas que nos van quedando en nuestra formación y que, bueno, si se van acumulando una cosa, que digo yo, el lago de Maracaibo, es una cosa, el Pacífico, inmenso. No importa, bueno, sí importa, pero es que eso tiene remedio. Mientras vivamos, hay remedio posible, hay experiencia. Eh, Esta tarde pueden ustedes arreglar ese problema. Yo les tengo que decir, quizás sea lo más importante que les puedo decir, que el asunto de el momento de tener destreza con APA llegará en el momento en que estemos conscientes de un montón de otros conocimientos que teníamos ya o que teníamos que tener y que en APA se ponen en orden, simplemente se ponen en orden. Yo les quería mostrar hoy, bueno, no, en realidad no voy a comenzar por ahí. No, ya estamos terminando casi. Sí les voy a decir, les quería mostrar un trabajo, un artículo académico en el cual se ven cosas que tienen que ver con APA para que vayamos reconociendo. Pero primero, antes que eso, voy a detener el sermón y les voy a pedir a ustedes que me digan que acaban de ver el video qué cosas no les han quedado claras o qué cosas se preguntan, qué cosas les gustaron del video, qué cosas quedaron respondidas que siempre habían querido saber, etc. Las cosas que les quedaron respondidas que siempre habían querido saber, seguro que eran cosas que la maestra de cuarto grado dijo y que ustedes estaban mirando la mariposa. A ver, chicos, ¿hay alguna de esas cosas que a ustedes les gustaría mencionar? Por favor, Durán, yo estoy dando la palabra. No hace falta que levantes la mano. Muy bien, te aplaudo Ah, está mucho bien. por hacer Gracias, esto, profe. que es el orden correcto, pero adelante. Este, no vi el video completo porque se me fue el wifi y ya había empezado la clase, no quería entrar tan tarde, pero Está bien. la señora primero explica muy bien, excelente. Me quedaron muy claros los ejemplos de cómo es el orden para parafrasear, para dar créditos al autor. Me gustó mucho eso, pero tengo una duda y espero que Sí. no sea una pregunta estúpida. No, Am, estúpido es no hacer la pregunta. Recuerda, estúpido es no hacer la pregunta. Sí, dime. Eso es verdad. Bueno, no me juzguen. Si yo, vamos a decir que en un examen X, tengo una información
me la grabé o la busqué ahí mismo y la quiero citar esa información, yo tuviera en ese examen explícitamente un examen también que citar al autor, o es mejor que parafrasee, o cómo sería mejor. O sea, yo lo que quiero saber es si, obviamente, doy crédito de quien originalmente estoy tomando el trabajo. ¿Me explico? Eh, sí, pero es que claro que hay que darle crédito. Mencionas una idea de un autor, sobre todo si la pones entre comillas, es necesario, es obligatorio, es un deber ético, es una responsabilidad y además es una señal de honestidad declarar que esa idea la tomaste de fulano, de sutano, que lo escribió en tal año y lo publicó en tal editorial, en tal, y que tiene tal título. Usted lo quiere ver, señor lector. Mire, vaya a la biblioteca y pide que le den esto. Si le preguntan la fecha, aquí se la pongo. Al final del trabajo se la pongo. Sí, siempre, siempre. Ah, yo creo que ya he mencionado aquí que yo tenía un profesor que nos daba clases de interpretación, cuando yo estudiaba interpretación, que una vez habló de esto y dijo, porque él era investigador, ahora es un traductólogo conocido internacionalmente, este, y él dijo, en este asunto de la investigación académica, es mucho más importante ser honesto que ser preciso. Es decir, puede ser que usted no se acuerde o no logre encontrar, por ejemplo, la fecha en que un artículo, un libro fue escrito. Bueno, ponga ahí en el trabajo, haga de alguna manera, arréglesela para que el lector sepa que usted, si usted no está poniendo el año en que se publicó eso que usted menciona, es porque no lo encuentra, no porque lo quiere ocultar, porque usted quiere simular que esa idea se le ocurrió a usted y no que usted la leyó en el libro. No, sea honesto y ponga eso ahí. Es mucho más provechoso ser honesto que dar los datos precisos. Si no los tienes, bueno, ok, declaras que no los tienes, honestamente. Eh, pero si tienes los datos, bueno, lo normal que hay que hacer es decir, según afirma fulanito en el libro tal, o si no quiere decir en el libro tal, porque para eso existe APA, poner la fecha y entonces el lector irá al final del trabajo en la lista de referencia y buscará ese nombre, ese autor y dirá, mira, esa idea que menciona fulano, que esa idea que nos menciona Durán en este trabajo que acaba de presentar, me interesa. Déjame buscar los libros que ella leyó para eso. Entonces uno va y busca esos libros, esos artículos, las fuentes. Y dice, oye, qué bien, qué bueno que me tropecé con este artículo de Durán. Siempre es recomendable declarar eso. Hay momentos en que hay coincidencias, ¿no? O sea, a mí se me ocurre una idea que ya la había pensado Aristóteles hace 3.000 años y bueno, yo no estoy enterado de que ya Aristóteles había escrito eso. Bueno, ok, ¿qué voy a poner? Si yo ni siquiera tengo asomo de idea de que Aristóteles ya lo dijo. Pero si en el camino me entero, un momento, déjame ir otra vez a ese párrafo en que yo dije eso y voy a decir que fue él y no yo. Bueno, fui yo también, pero si la idea ya existía, Claro, esa era otra duda que tenía, así como que, cónchale, porque como ahora me da hasta miedo, porque yo cuando estudiaba hace 5 años, antes de regresar a la carrera, no estaba tan presente el tema del plagio como ahorita, ujú. como ahora. Entonces, es algo que me da miedo que me pase de que, ajá, a uno se le puede ocurrir algo, citarlo de una manera y resulta que ya está de esa misma manera muy similar en internet, pues, por suponer algo. Y no vaya a ser que sin saber, pues, eso cree un problema o algo por el estilo. Bueno, En caso de podría, que uno no se entere en el camino. sí, podría ser, eso podría suceder, pero si el resto de tu trabajo, el resto de tu artículo, el ensayo, lo que sea que estás escribiendo, da señales de que ha sido ordenada, de que ha sido disciplinada y honesta con las fuentes, bueno, si hay una idea por ahí en la que tú no pones la fuente, no es que hay que pensar, mira, esto es un plagio. Oye, esta idea, en este párrafo, en esta oración, no tiene la fuente.
puede ser que se le escapó al autor, a la autora, porque mira, en todas partes ella pone, según fulano, en la fecha tal, y tiene su lista. Eso es que, o a lo mejor es que no sabía que eso ya había sido dicho por otro autor. Eh, Bien, ven que también por eso es necesario eh, aplicar algún sistema, porque eso lo respalda uno. Tú haces 25 citas en tu trabajo y hay un autor que encuentra una cita que no tiene fuente, que tú no se la atribuyes a nadie. Tú sabes que es porque tú no sabías que eso había sido dicho por otra persona, pero el lector no lo sabe. Si ese lector va a la policía, no se hace así, si ese lector quiere acusarte de plagio, tú puedes mostrar, mire, pero observe el resto del trabajo, mire cómo en todos los casos en que hay que atribuir un conocimiento a otro autor, yo lo hago. En este caso no lo hice porque, bueno, porque no sabía que eso ya se había dicho. Yo nunca me he tropezado con esa idea en todas mis investigaciones, o si me las he tropezado, no lo recuerdo. Entonces, bueno, por favor, dígame usted el nombre del autor de esa idea y yo la incorporaré. Eh, es decir, una sola idea no vale, una sola idea que parezca que el autor se está robando no es suficiente para llamar plagio a un trabajo que además tiene otras señales claras y ordenadas de que cuando se toman conocimiento de otros, se declara. Eso es lo que tiene que ser. Porque el plagio, muchachos, el plagio es un robo tal como si uno se roba un reloj, o si se roba un carro, o si se roba un dinero. Es tan robo como eso. ¿Quién sabe si es un robo peor? Porque cuando usted tiene dinero y lo pierde, lo puede recuperar. Pero cuando usted tiene una idea y usted hace un trabajo, una investigación, es un esfuerzo intelectual, y luego viene alguien y le roba eso y el crédito se le da a otro que no hizo el trabajo. Eso, eso es inmensamente difícil de, de- de recuperar, de subsanar. El ejemplo que me viene a la mente es el de Don Quijote, siempre Don Quijote. Bueno, de Cervantes más bien. Como 10 años más tarde, no, menos de 10, unos 10 años después de que Cervantes publicó Don Quijote, apareció un tipo llamado Avellaneda. ¿Cuál era el nombre de Avellaneda? No me acuerdo del nombre, pero el apellido era Fernández de Avellaneda, que publicó un libro titulado Segunda parte de la historia de- del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes explotó en ira, ¿no? ¿Cómo se atreve este a simular que él es el verdadero? Porque bueno, parece que eso hacía en el libro, ¿no? Yo no he leído ese libro. Lo tengo, lo tengo en mi casa en Caracas, pero cada vez que me digo, lo voy a leer para ver qué tal, qué tanto escándalo con esto, me digo, no es como una traición a Cervantes. Entonces, bueno, la semana que viene lo intento otra vez y nunca he encontrado el momento. Bueno, el asunto es que Cervantes, ¡pum! Y entonces, ¿ahora qué hago? Y no había ley, en ningún país del mundo había una ley que amparara el derecho de autor de un escritor que hubiera publicado una obra. Ahora hay leyes de derecho de autor, supongo yo, en casi todos los países. Digo que supongo y digo casi porque siempre puede haber algún país por ahí que eso no le interese y una injusticia grandísima. No había una ley que amparara a un escritor que estuviera en esa situación. Así que si Cervantes no hacía algo pronto, la historia iba a decir que ese libro, que es el libro más importante que se ha escrito en la historia de la literatura en español, y para algunos de nosotros pensamos que es la novela más importante que se ha escrito en el mundo entero. eh, si Cervantes no hacía algo inmediatamente, ese libro iba a quedar atribuido al Fernández de Avellaneda ese, que no había escrito ni una palabra del verdadero libro, ¿no? Dios mío, ¿qué hay que hacer?
Bueno, Cervantes cogió la pluma y se pasó unos años escribiendo la segunda parte, que como lo había titulado El Avellaneda, e incluye en esa historia, esas nuevas aventuras que cuenta de Don Quijote, de su Don Quijote el verdadero, incluye reflexiones y anécdotas y acontecimientos de cosas que le pasan al personaje que dejan en ridículo a la Avellaneda sin decir ni una sola palabra en contra. Un artista de verdad y además un tipo honrado y decente. Eh, a nadie le quedó duda en ese momento de que ese libro había sido escrito por Cervantes después de leer el uno y el otro, ¿no? Eh, si hubiera habido una ley de derechos de autor en ese momento, con presentar los recibos de la imprenta, el recibo de la Biblioteca Nacional, que uno tiene que ir a llevar copias de ejemplares, perdón, tiene que ir a llevar ejemplares de su obra a la Biblioteca Nacional de su país cuando escribe un libro, cuando publica un libro, con eso hubiera sido suficiente, ¿no? Este señor presentó este libro antes, o esta obra, o este invento, esta nueva tecnología para hacer algo, la presentó antes. Aquí está la factura, el recibo, el certificado, el qué sé yo, que tiene la fecha tal, y esa es anterior a la publicación del otro que dice que la obra es de él. Bueno, si resulta que el otro fue tan pícaro que lo presentó antes y no fue el autor, entonces viene un juicio, una investigación, qué sé yo. Pero en realidad uno debería apresurarse